Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El carruaje de la Sociedad de Huérfanos de San Antonio no era más que una caja de madera reforzada, con ballestas viejas que chirriaban a cada bache. Olía a cuero curtido, a pienso húmedo y a sudor viejo. En la portezuela lateral, claveteada, con tachuelas, alguien había pintado a brocha gorda, San A, y debajo, con letra menuda, la caridad no pregunta, la caridad entrega. El lema se descascarillaba como una broma cansada. Adentro, con las piernas colgando y la barbilla apoyada, en el borde de la ventanilla, iba Samuel, Sam para todo el mundo que nunca lo había conocido bien. Tenía los pantalones demasiado cortos y unas botas que no eran suyas, con una grieta que dejaba ver el calcetín en el dedo gordo. Sostuvo entre los dedos una miga de pan duro y la fue apretando hasta hacerla polvo. Desde ahí dentro, el oeste. Era una sucesión de tonos pálidos, pajonales, manchas de artemisa, alguna sombra moviéndose a lo lejos como si el calor anduviera de puntillas por encima de la llanura. No te preocupes, muchacho, dijo el cochero sin volver la cabeza. 2 leguas más y estarás en casa. El cochero se llamaba Efraín Pique, aunque casi todos le decían Pique a secas. Había sido soldado, había sido arriero, y ahora era una mezcla de ambas cosas con un sombrero de fieltro deslucido que no recordaba su color original. Llevaba la carta arrugada entre el chaleco y la camisa, cerca del corazón, como si fuese una pequeña orden militar, entrega al niño. Cada tanto la sacaba, la estiraba sobre la rodilla y la miraba con el ceño fruncido, tratando de leer. En la tinta corrida por una mancha de café, cabaña junto a un arroyo, familia, MC, la mancha, se comía el resto de las letras. ¿Cómo se llama el arroyo?, preguntó Sam, porque era la clase de pregunta que no pedía promesas. Los arroyos cambian de nombre según el que los cruce, gruñó Pique con una sonrisa de costado. Para unos, es Dricreek, para otros, el Hueso Seco. Para mí, hoy, es el que me queda de paso. No te metas esas cosas en la cabeza, lo importante es que te esperan. Sam asintió. Aprendió hacía tiempo que el mundo se volvía menos doloroso si uno rellenaba los espacios en blanco con lo que más necesitaba. Cerró los ojos y se imaginó un porche con una mecedora, un perro que durmiera a sus pies y el olor a algo horneándose. Sin prisa, apretó los párpados hasta que el carruaje dio un salto y le abrió la imaginación de golpe. El camino había sido tragado por un viento caliente, las ruedas marcaban 2 hendiduras blandas y, al cabo de unos minutos, el polvo comenzaba a pegarse a la piel como si el aire supiera a harina. De cuando en cuando, un tumbleweed cruzaba rodando delante de las mulas, Chispa y Dólar, que ya avanzaban con las orejas gachas. ¿Siempre hay tanto polvo?, dijo Sam. Cuando no llueve, sí, y cuando llueve, hay barro, contestó Pique, y volvió a palmearse el chaleco hasta dar con la carta. Mira, cabaña junto a un arroyo, cercas bajas, un álamo grande, matrimonio. Leyó en voz alta, como si quisiera convencer a la tierra. La llanura comenzó a ondularse. Se adivinaban corrientes antiguas en las líneas del terreno, como si un gigante se hubiera acostado ahí un siglo atrás y hubiera dejado la forma de su cuerpo impresa en la geografía. Al fondo, una tira más oscura prometía un hilo de agua. Pique señaló con el mentón. Ahí tienes tu arroyo. Sam se inclinó para mirar. Entre 2 orillas apretadas, un chorro de agua aún resistía el verano, y en la margen izquierda, un grupito de álamos formaba un pequeño techito verde, casi un milagro. A su lado, una cabaña de madera con la fachada virada al oeste ofrecía un porche pequeño, 2 peldaños y un banco. El humo que salía por la chimenea era una línea terrosa contra el cielo. Pique tiró de las riendas, y las mulas hicieron el último tramo sin protestar. El carruaje se detuvo con un suspiro y el crujido de todo lo que había sido clavado a mano. Fin del camino, Sam Boy, anunció el cochero, y saltó con la agilidad torpe de quien se conoce cada una de sus dolencias. Sam bajó con cuidado, como si temiera despertar a la tierra. El polvo le llenó las botas, pero ese detalle menor se perdió en la multitud de cosas nuevas que
el olor húmedo del arroyo, las marcas de un hacha en un tronco apilado, el murmullo más vivo de unas gallinas detrás de la casa. Notó algo más, una cuerda para tender ropa que iba del porche a un poste, con 2 camisetas de hombre y un delantal bordado con flores ásperas. Nunca había visto un bordado que pareciera también una proclamación. Aquí es, dijo Pique con una seguridad que a Sam le pareció prestada, cabaña junto a un arroyo, un álamo grande. Tocó el papel con un índice manchado de tinta seca, cumple con todo, subió los peldaños y golpeó la puerta con los nudillos. Una voz respondió desde adentro, ahogada por el chasquido de una olla. La puerta se abrió. La mujer tenía el cabello castaño recogido en un moño simple, sujeto, con una peineta que había visto mejores tiempos. Llevaba el delantal bordado, y lo que Sam recordaría siempre serían los ojos, no el color, un verde lavado por el sol, sino la manera en que de pronto se agrandaron al verlo, como si el mundo, durante un latido entero, se hubiera enderezado. Aquella era Clara McBride, aunque él todavía no lo sabía. Buenos días, señora, comenzó Pique, alisándose el chaleco para disimular la arruga de la carta. La Sociedad de Huérfanos de San Antonio. No le dio tiempo a terminar la frase. Clara llevó la mano a la boca, y de la cocina llegó el olor a pan de maíz y a algo dulce, tal vez melaza que estaba a punto de derramarse por un borde invisible. Detrás de la mujer apareció un hombre alto, ancho de hombros, con una camisa arremangada hasta los antebrazos y una barba corta que no tapaba la firmeza de la mandíbula. Sus manos eran del tipo que sostienen el mundo sin quejarse. Jonathan McBride. Sam lo sentiría antes de aprender el nombre. Este es el muchacho, anunció Pique, y dio un paso a un lado como si presentara una ofrenda. Sam, 11 años, listo para quedarse. El silencio que siguió fue raro, no de incomodidad, sino de reconocimiento, como si los tres, mujer, hombre, niño, se vieran por primera vez con una claridad que no pedía explicación. Clara inspiró, la mano aún en el pecho, y entonces, sin protocolo, sin escalón intermedio entre el anhelo y la voz, dijo, por favor, sé nuestro hijo. El mundo obedeció. Fue como si el viento que traía el polvo se detuviera lo justo para que esas palabras cayeran completas, sin romperse. Sam sintió algo muy antiguo en el centro del cuerpo, como una cuerda que alguien tensaba para que diera su nota por primera vez. No supo qué decir, no supo si debía pedir permiso o gritar o correr. Asintió, apenas. Pique carraspeó. Volvió a sacar la carta y la dobló otra vez, aunque ya no le encontró su utilidad. Quizá por eso se quedó mirando los alrededores, buscando confirmaciones que no hicieran falta. El álamo grande, ahí estaba, el arroyo, cantando, la cerca baja, 3 hileras de alambre sostenidas por postes toscos. Una cuarta línea se inclinaba, vencida por un tiempo que nadie había salido a enderezar. A un costado del porche, un perro mestizo de pelaje rojizo los observaba con una mezcla de dignidad y curiosidad, moviendo la cola contra el suelo, tump tump, como un tambor remoto. Pase, Sam, dijo Clara, abriendo la puerta de par en par. Su voz tenía la seguridad de quien ha decidido algo para siempre. Te prepararé un plato, Jonathan, trae otra silla. El interior de la cabaña era una colección de cuidados, 2 tazas sin mellas, un mantel remendado con esmero, una lámpara limpia, una Biblia abierta en un salmo de esperanza. Había una repisa con 3 libros más, y, entre ellos, un pequeño caballo de madera tallado a mano que lucía un desconchón en el lomo. Sam posó la mirada ahí con la concentración con que algunos leen la buena fortuna. Gracias, alcanzó a decir. Pique, que no acostumbraba a agradecer nada a nadie ni por nadie, se quitó el sombrero. Firmaré aquí mismo la entrega, anunció, buscando una mesa. La sociedad es celosa de sus papeles. Clara dejó el cucharón, secó 2 platos y los colocó frente al lugar de Sam y frente a la silla vacía. Jonathan arrastró otra silla y la posó con cuidado, como si temiera espantar algo. Luego le ofreció al niño la mano, no para estrechársela, sino para presentarse con contacto, un gesto que decía te recibo. Soy Jonathan, dijo, sin adornos.
Si te parece, después de comer te enseño el corral. A cuidar caballos, se aprende con los ojos primero. Sam apretó esos dedos ásperos y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de soltar. Pique mojó la pluma en un tintero y, al inclinar el papel, arrugó la frente. La mancha de café seguía allí, imprudente, devorando letras clave. Por debajo de MC, se adivinaba otro trazo, como si alguien hubiera escrito una segunda indicación y la hubiera tachado sin convicción. El cochero ladeó la cabeza. ¿Todo en orden?, preguntó Jonathan, notando que Pique no firmaba. Sí, mintió el cochero, con la práctica de quien evita complicaciones a fuerza de empujarlas al día siguiente. Cabaña junto a un arroyo. No hay dos así, ¿no? Jonathan sonrió apenas. ¿Aquí? No. Pique garabateó su nombre y el de Sam. Al terminar, dejó escapar un suspiro que pretendía ser alivio. El perro rojizo se acercó al niño, olisqueó sus botas y, conforme con lo que encontró, apoyó el hocico en su rodilla. Sam le rascó detrás de la oreja. Tump tump volvió la cola, aprobando el nuevo arreglo del universo. Come, dijo Clara, y le sirvió una porción generosa de pan de maíz con melaza. Si después te apetece, tengo un mendrugo más. No es mucho, pero es caliente. La primera cucharada le supo a algo que los adultos llaman sustento y los niños no saben nombrar. Le calentó la garganta y le aflojó los hombros. Miró a Clara, que lo miraba comer con un gozo que era casi oración. Miró a Jonathan, que partía su trozo en porciones exactas, como si contara el tiempo que se quedaba ahí dentro. ¿Te gusta montar, Sam?, preguntó el hombre, con la voz que uno usa en los corrales, sin crear sobresaltos. Sí, quiero decir, sí, señor, respondió Sam, y se sonrojó por haber dudado de la forma. Entonces estás en buen sitio. Aquí el caballo te enseña a ti, no al revés. Pique bebió agua de una jarra y, tal vez porque no sabía dónde mirar, se fijó en la cuerda de tender ropa, que seguía tensándose entre el porche y el poste. En el extremo, el nudo tenía un doble lazo, poco habitual. Una chispa de inquietud le recorrió el pecho. Una cabaña junto a un arroyo podía haber más de una. Un álamo grande podía ser una descripción generosa. Un matrimonio podían ser muchos en un radio de 3 leguas. Pero se dijo que el mundo era demasiado ancho para resolverlo todo en una sola mañana, y que el hambre del niño pesaba más que la precisión de los papeles. Guardó la carta en el chaleco y, con eso, metió también la duda en un bolsillo. Al terminar de comer, Sam salió al porche con Jonathan. El sol ya no pegaba de plano. Una nube alta atravesaba el cielo como una vela deshilachada. Cruzaron el patio de tierra apisonada hasta un pequeño corral donde 2 caballos, una yegua torda, un alazán con una mancha blanca en la frente los esperaban con la paciencia de quienes manejan sus apuestas. Pon la mano así, indicó Jonathan, enseñando la palma abierta. El caballo huele primero quién eres, luego te presta su confianza un ratito. Sam obedeció. La yegua acercó el hocico y sopló aire tibio sobre la piel del niño. Fue un saludo sencillo y exacto, como lo que había encontrado entre esas paredes. Sam sonrió sin darse cuenta. Del otro lado del patio, Pique se subió al carruaje con movimientos de hombre que sabe cuando su presencia ya sobra. Tomó las riendas y se encaró a Clara, que había salido a despedirlo con la mano en alto. Regresaré a San Antonio mañana, dijo. Si necesitan, se interrumpió. ¿Qué podían necesitar que él supiera darles? Si alguien pregunta, díganles que la sociedad cumplió con su deber. Gracias por traerlo, respondió Clara, y no agregó nada más, porque cuando la gratitud es grande, las palabras estorban. Pique chasqueó la lengua. Chispa y Dólar arrancaron. El carruaje viró y, al separarse, levantó una pequeña polvareda que parecía una cortina bajando al final de un primer acto. Sam lo siguió con la mirada hasta que el paisaje se lo tragó. Luego miró la cabaña, al perro que ya lo escoltaba como un guardia humilde, a Clara recogiendo el delantal con un gesto de dueña de casa, y a Jonathan que, sin apuro, le ofrecía una cuerda para atar la cerca vencida. Aquella tarde, ayudó a enderezar el poste caído. No sabía hacer nudos, así que Jonathan le enseñó 2,
uno que se deshacía fácil y otro que resistía el tirón de una yunta. El trabajo le quemó las manos y, al mismo tiempo, se las llenó de un orgullo raro. Cuando el sol ladeó lo suficiente, el arroyo recogió una luz anaranjada, como si el día se estuviera derritiendo sin prisas. Sam pensó que, si debía recordar un instante para defender su lugar en el mundo, elegiría ese, el del hilo de agua, brillando, las gallinas que se acurrucaban y el peso de un nudo bien hecho. Al caer la noche, Clara encendió la lámpara y lo acompañó hasta el pequeño catre preparado en un cuartito que olía a madera fresca. Sobre la colcha, el caballo de madera de la repisa lo esperaba, trasladado sin ceremonia. Sam lo tomó en la mano. Para que no duerma solo, dijo Clara, acomodándole la almohada. Mañana veremos lo del horario, las tareas, y, se detuvo, y lo que haga falta. Sí, señora, susurró Sam. Clara, lo corrigió ella con una sonrisa. Puedes decirme Clara. Desde el umbral, Jonathan tocó el marco con los nudillos, como pidiendo permiso para asomarse a un paisaje que quería aprender de memoria. Buenas noches, muchacho. Buenas noches, señor. Jonathan. Cuando se quedaron solos, Clara bajó la llama de la lámpara y la casa respiró hondo. Afuera, el arroyo siguió su conversación con las piedras, y el perro se acurrucó en el porche como si entendiera el cambio de guardia. Sam, con el caballo de madera apretado contra el pecho, sintió algo parecido a una promesa extendiéndose desde esa cabaña hacia un mañana al que no le tenía miedo. A unas millas de allí, en la colina norte, otra cabaña esperaba también. Una visita que no llegaría esa noche. El viento, que a veces hace de cartero sin título, corrió la polvareda sobre un letrero descolorido donde se leían, a medias, Patterson. Pique no lo vio, nadie lo vio, pero el oeste recordaría, como siempre, ajustar cuentas a su debido tiempo, y sin embargo, en ese instante, allí, junto al arroyo, bajo el álamo grande, lo único cierto era lo que ya se había dicho, por favor, sé nuestro hijo, y la respuesta muda de un niño que, por fin, encontraba las palabras en la forma de un techo, un plato caliente y dos manos que lo recibían. Si quieres, puedo hacer lo mismo con los capítulos 2-4 para que el conjunto mantenga el mismo pulso y nivel de detalle. El primer amanecer no fue un amanecer como los del orfanato. Allí, el sol salía sin que a nadie le importara. Aquí, en la cabaña junto al arroyo, el día tenía un rito. Clara golpeó suavemente la jamba de la puerta del cuartito donde dormía. Sam, arriba, hijo, corrigió enseguida, con una sonrisa que no pedía permiso. Arriba, Sam. El niño se incorporó con el cabello enredado y el caballo de madera todavía abrazado contra el pecho. La casa olía a café de achicoria, a pan de maíz que se calentaba en la plancha y a jabón casero. Afuera el arroyo conversaba con las piedras y un gallo, impreciso en su puntualidad, ensayaba su segunda llamada. Lávate la cara en él. Barreño, indicó Clara, el agua está fresca, espabila hasta a las sombras. Sam obedeció. El agua, limpia y cruel, le subió desde las mejillas a los párpados, y en un segundo dejó atrás el sueño. En la mesa, Clara había puesto 3 tazas, 2 grandes, una pequeña y un cuenco con melaza. A un lado, una camisa celeste doblada. Te queda grande, pero de a poco te la ajustaré, dijo. Hoy te subo el ruedo y mañana vemos las mangas. Sam tocó la tela con reverencia. Nunca había tenido ropa que alguien hubiera pensado para él, aunque fuera a destiempo de sus medidas. Jonathan entró en ese momento con 2 troncos bajo el brazo. Traía la barba húmeda, como si se la hubiera lavado en el arroyo sin mucha ceremonia. Buenos días, saludó, seco y amable. Se sirvió café, partió el pan, lo untó con melaza y lo dejó frente a Sam sin decir come. La orden iba en él. Gesto. Mientras masticaban, Jonathan explicó el plan del día como quien marca el mapa antes de una expedición. Primero veremos el corral, después, las gallinas. Si queda tiempo, me ayudas con la cerca vieja y te enseño a trenzar un lazo. Por la tarde, si Clara lo permite, montas la torda. Sam tragó como pudo. Le gustaba cómo sonaba la torda, como si se tratara de una persona de confianza. El perro rojizo,
aún sin nombre, se tumbó a los pies de la mesa, atento a cada migaja que el mundo pudiera concederle. Tenía esa lealtad desordenada de los animales que han decidido el bando por intuición. «Necesitas nombre, compañero», murmuró Sam. «Se lo puedes poner tú», dijo Clara, desde la cocina, como si hubiera estado esperando ese momento. «Los nombres atan, pero también cuidan». Sam miró el pelaje encendido, casi de cobre, colorado, probó, dudando. El perro levantó la cabeza y movió la cola tump-tump, aceptando la noticia. Color y destino quedaron resueltos. El sol subió 2 dedos por encima del horizonte cuando salieron al corral. La yegua torda y el alazán de Estrella Blanca los esperaban con orejas de pregunta. «Acércate sin apuro», dijo Jonathan. «El caballo te mide por el aire que llevas». Sam respiró hondo y dejó abierta la palma, como el hombre le había mostrado la tarde anterior. La torda sopló cálido sobre sus dedos. Él no retiró la mano. El mundo no se rompió. «Bien», aprobó Jonathan, «montarás más tarde, con cuerda. Antes, aprende a leer lomos, orejas y ojos». Caminaron alrededor del animal, y Jonathan iba señalando silencios más que cosas, el modo en que el lomo se relajaba o se tensaba, el ángulo leve de las orejas cuando algo a la derecha interesaba, el parpadeo que no era sueño, sino evaluación. «Con los caballos, escucha lo que no dicen», remató. Pasaron después al gallinero. Clara seguía un método que era mitad ternura, mitad reglamento militar, grano a la misma hora, agua limpia, nidos revisados sin asustar. Sam aprendió a deslizar la mano debajo de la gallina para tomar el huevo tibio con delicadeza de ladrón bueno. «La rutina es una clase de cariño», explicó Clara. «Lo entenderás». A media mañana, Jonathan le dio un cuchillo pequeño de hoja roma, para empezar a despuntar estacas. «No es arma, es herramienta, respétala». Sam tomó el cuchillo con la gravedad justa, se sentó en una sombra flaca y dejó que la madera le dijera por dónde quería convertirse en punta. Los primeros intentos fueron torpes. «La piel de los dedos», protestó. Jonathan no lo corrigió más de lo necesario. Estaba atento a otra cosa, a que el niño no se rindiera demasiado pronto. «Así», dijo, cuando el cuarto palo salió con una punta decente. «El trabajo cambia más al que lo hace que a la cosa hecha». En el almuerzo, Clara llevó una olla de frijoles con tocino a la mesa y una jarra de agua con 2 hojas de menta que perfumaron el aire entero. Mientras comían, fue desgranando los acuerdos. «De la casa, por la mañana, tareas y escuela con lo que tengamos. Por la tarde, si el calor aprieta, se líe. No se discute por lo que no hay, se aprovecha lo que sí. Y en esta mesa se agradece», miró a Sam, «no como obligación, sino como darnos cuenta». El niño asintió. No sabía si agradecer con palabras o con la velocidad con que tragaba. Jonathan le guiñó un ojo sin sonreír, cosa difícil que solo los hombres muy parcos consiguen. Los días se acomodaron como fichas de dominó bien puestas. A la semana, Sam sabía reconocer las nubes que prometían agua de las que solo hacían sombra. Aprendió que las gallinas se alteran ante una comadreja aunque uno no la vea, que un caballo asiente con el cuello cuando lo cepillan donde de verdad le pica, y que una cerca no se termina, se mantiene. Clara le enseñó a leer mejor la Biblia, un almanaque de agricultores con lunares de grasa en las páginas más útiles, y un librito raído de poemas cuyo dueño anterior había dejado su nombre en la guarda, era Finch. Sam pronunció Finch varias veces hasta que la palabra dejó de ser ajena. «Era la maestra del pueblo», explicó Clara. «Se marchó hace 2 inviernos. Si vuelve, te llevará a la escuela. Mientras, no vamos a esperar». Por las noches, la lámpara iluminaba la mesa y el lápiz, único, pasaba de mano en mano como un testigo. Sam aprendió a escribir su nombre despacio, con una concentración que le fruncía la lengua, Sam. Luego, en el margen, probó otra cosa, en pequeño, sin atreverse a leerlo en voz alta, SAMMC barrio RIDE. Clara lo miró de reojo y no dijo nada. Solo puso una mano en la nuca del niño y apretó sin tristeza. Jonathan vio el garabato después. Al ordenar los papeles, no corrigió,
no celebró, guardó el papel como se guarda un recibo de la vida. Un domingo bajaron al pueblo, que era poco más que una calle con pretensiones, tienda general, herrería, salón que fingía decencia a mediodía, y una capilla que compartía techo con la oficina del alguacil. Colorado lo siguió hasta el linde y se quedó allí, dueño de la frontera invisible del rancho. La tienda general olía a todo y a nada: azúcar, café, cuerda nueva, hierro viejo, tela almidonada. Sam se quedó pegado a un barril de galletas, saladas como si fuera un faro. La señora Wilkins, dueña y contadora de habladurías a partes iguales, se plantó detrás del mostrador. Vaya si ha crecido la familia Mbride, canturreó, con un ojo en Clara y otro en el registro. ¿Y cómo se llama este caballero? Sam, respondió el propio interesado, cuidando que no se le notara la mezcla de timidez y orgullo. Bonito nombre. La mujer bajó la voz, por bajar algo. Dicen que la sociedad anda muy ocupada este mes. Clara sonrió con los labios, no con los ojos. El trabajo siempre ocupa a quien lo hace, dijo, y pidió harina, sal, queroseno, agujas y una libreta de rayas. Jonathan compró también un sombrero, blando de ala corta, se lo caló a Sam, que sintió que el mundo se ajustaba en torno a la frente justo en el lugar correcto. En la puerta, dos hombres arreglaban el mundo con frases cortas y escupitajos largos. Sam oyó un nombre que flotó como una astilla: los Patterson siguen esperando. Dijeron que hoy o mañana. El niño parpadeó. No supo por qué esa palabra le pellizcó un sitio que aún no tenía nombre. No preguntó, se limitó a caminar, medio paso más cerca de Clara, como quien se cobija bajo un alero del que no sabe aún cuánta lluvia puede soportar. En la herrería, O'Rourke, brazo de mazo, bigote de escoba, ajustaba una herradura al alazán de estrella blanca. Sam observó cómo el hierro al rojo vivo hablaba con el agua en una nube blanca. El caballo ni se quejó, confiaba en la mano que lo sujetaba. Tienes buen ojo, chico, dijo el herrero, sin levantar la vista. Verás grietas donde otros verían brillo. Sam guardó esa frase como un clavo útil, sin saber cuándo lo necesitaría. La segunda semana trajo tormenta. Llegó por el oeste con prisa de tren y viento de camión imaginario. Las gallinas se alborotaron. Colorado ladró a un cielo que no entendía, y el arroyo se puso a vocear más fuerte que de costumbre. A los animales, al cobertizo, ordenó Jonathan, y sujeta la lona de leno con nudo ballestrinque, como te enseñé. Sam corrió con el sombrero calado, el cabello pegado a la frente y los dedos cobrando memoria. A la tercera, el nudo le salió limpio. Cuando el viento sacudió la lona, el lazo aguantó. Jonathan lo vio desde el rincón del ojo y no dijo bien, pero se lo pensó con claridad. En el último trueno, una cascabel apareció junto al gallinero, ofendida por el cambio de presión y agua. Sam se quedó helado. La víbora, la cabeza triangular, la mirada antigua. No te acerques, dijo Jonathan, sin gritar. Tomó un palo largo y, con la firmeza de quien ha sacado peligros del camino sin convertirlos en espectáculo, la arrastró hacia un terreno libre. Allí, le hizo frente con precisión necesaria y final breve. La tierra volvió a ser de quienes la pisaban sin veneno. Miedo bien puesto es herramienta, explicó después, cuando ya llovía más fino. Miedo torcido, estorbo. Sam asintió, con la lluvia lavándole el susto. Esa noche, el techito de los álamos goteó como una flauta. Clara sirvió sopa de verduras con dumplings improvisados y una jarra de leche tibia. El niño comió en silencio. Cuando terminó, sacó el papel de la libreta nueva y volvió a escribir. Esta vez más grande, Sam. Abajo, en un renglón de ensayo, Sam Bride levantó la vista, con el atrevimiento fresco que da el hambre saciada. Puedo. No supo qué pedía. Puedes, dijo Clara, y le peinó el flequillo con los dedos. Las cosas importantes siempre se pueden de a poco. Jonathan carraspeó, y su voz, de pocas pero con peso, completó. Los nombres se ganan andándolos. La tercera semana, Clara ajustó la camisa. Entraba mejor en los hombros, y el ruedo ya no tropezaba con las rodillas. Sam ayudó a coser botones, a remendar el mantel y a arreglar un cajón que se emperraba en no abrir.
Ser hombre también es saber coser derecho, decretó Clara, y no estás obligado a hacerlo feo. Entre tarea y tarea, Jonathan le mostró a Sam cómo afilar una navaja, cómo aceitar un cuero, cómo reconocer un tajo que necesita puntada y el que solo pide paciencia. Le enseñó a contar por huellas. 2 venados, uno con la mano derecha más abierta, pasaron antes de ayer. Un zorro chico, esta mañana. Todo deja historia, decía, agachándose. Y el polvo escribe mejor que los hombres cuando no presumimos. Una tarde, bajo la sombra del álamo grande, Jonathan sacó un pedazo de madera de enebro y una navaja más vieja que él. Te toca tallar, anunció. Sam, de rodillas, empezó a arrancar virutas como si fueran pelusas de un jersey. La madera se resistía y él, por primera vez, sintió paciencia sin aburrimiento. El pedazo empezó a insinuar orejas, cuello, lomo. Colorado supervisaba, acostado, con la cabeza entre las patas. Un caballo, dijo el niño, un poco por descripción, un poco por deseo. Entonces será caballo, concedió Jonathan. Cuando lo terminaron, el animal pequeño tenía una estrella mal recortada en la frente, a juego con el alazán del corral. En el vientre, Jonathan guiñó. Las iniciales, si quieres. Sam, M, puedo. Sam volvió al borde de la pregunta. ¿Puedes?, repitió el hombre. Sam, M, apareció torpe y orgulloso. Sam lo leyó en voz baja, como si conjurara algo que aún no quería espantar. A finales de la cuarta semana, el mundo hacía como si siempre hubiera sido así. La rutina, sí, pero tibia, con ese calor de cosas acomodadas a medida. Y sin embargo, la vida, que es hábil para mezclar miel con jengibre, empezó a dejar señales. Un comerciante ambulante pasó con su carreta de cachivaches, chismes y cacerolas. Vendió a Clara un colador y a Jonathan un manojo de clavos. Antes de irse, comentó, sin malicia y con la lengua suelta, el lunes pasado me crucé con los Patterson. Esperaban noticia del orfanato. Decían que les mandaban un muchacho. Se detuvo, notando demasiado tarde la rigidez en los hombros de Jonathan, el vaso sostenido a mitad de camino por la mano de Clara, la manera en que Sam dejó de respirar por un segundo. Va, remató, dándose un golpe en la frente. Yo y mis habladurías. Buenas tardes, vecinos. Cuando la carreta se perdió, el arroyo siguió cantando igual que siempre, pero el oído de Sam cambió. No supo por qué. Se quedó sentado en el escalón del porche, el caballo de madera en las manos, raspando con el dedo la S de su vientre. Clara salió y se sentó a su lado. No lo miró, miró el agua que sabía andar sin tropezar. A veces, dijo, las palabras de otros quieren quitarnos el sueño. Si eso pasa, vienes y me lo dices. Yo te lo guardo un rato. Puedo con eso. Sam asintió, no lloró, no sabía bien qué le pasaba, pero le gustó la idea de que alguien pudiera guardarle un miedo sin romperlo. Esa noche, al acostarse, dejó el caballo de madera en la repisa. Ya no lo sostuvo como tabla de salvación, sino como compañero. Colorado durmió, frente a la puerta del cuartito, como si la vigilara. Jonathan tardó en soplar la lámpara. Hacía como que ordenaba herramientas, pero en realidad estaba esperando que se durmiera todo menos la casa. Antes de cerrar, se acercó al umbral del cuarto de Sam. Mañana, si el viento nos deja, montas, anunció, con la solemnidad de un pacto. Sí, señor, dijo Sam, y la sonrisa se le oyó en la oscuridad. A la mañana siguiente, el cielo estaba limpio. Sam montó la torda con cuerda y guía. Los primeros pasos fueron de mar en barco, de equilibrio nuevo. A la tercera vuelta del corral, encontró un modo de balancearse que no era obediencia, sino acuerdo. Jonathan aflojó la cuerda un palmo. El niño se enderezó. El aire le olió a algo que nunca antes, a sitio propio en movimiento. Clara, desde el porche, aplaudió con los dedos, un sonido mínimo y generoso. En ese mismo instante, porque el destino también tiene oído, muy lejos, en un escritorio con tinta gastada y papeles que nunca acaban, alguien volvió a leer una carta con una mancha de café y escribió otra. Una orden, una corrección. El sol trepó un poco más. Colorado persiguió una mariposa torpemente. Sam, sobre la torda,
Miró hacia el sur y vio una nada polvorienta que algún día sería un jinete. No lo supo, no podía saberlo, pero el cuerpo, que a veces adivina antes que las noticias, sintió un pequeño nudo que no era de cuerda. La nueva vida había echado raíces, y como todo lo que arraiga en el oeste, estaba lista para aguantar el viento. Había pasado casi un mes desde que Sam llegó a la cabaña de los Mbride. El calendario lo decía con tachaduras en la libreta de Clara, pero en el corazón del niño parecía haber pasado mucho más. Un verano entero, quizá una vida. Ya no. Se despertaba sobresaltado, como en el orfanato, cuando las voces de los cuidadores cortaban la noche con órdenes. Ahora lo despertaba el canto irregular del gallo, el aroma del pan de maíz y la certeza de que su nombre era llamado con cariño. Sam ya no decía señora ni señor en cada frase. Le salía a medias un Clara o un Jonathan, que pesaba menos en la boca. Había aprendido a montar la torda a rienda suelta, a llevar la cubeta de agua sin derramar, a escribir su apellido nuevo en la libreta con letra cada día más firme, Sam Bride. Todo parecía encajar, como si el destino hubiera decidido regalarles un respiro, pero el oeste no regalaba nada sin cobrarlo después. Era un mediodía de calor pegajoso cuando se escuchó el trote de un caballo que venía desde el sur. Colorado fue el primero en notarlo, levantó las orejas, soltó un ladrido seco y corrió hasta el límite del corral. Jonathan, que afilaba una herramienta, levantó la vista y entornó los ojos contra la reverberación. Clara salió al porche, secándose las manos en el delantal. Sam dejó la pala apoyada contra la cerca y sintió un frío repentino en el estómago, como si lo que venía con ese jinete no fuese polvo, sino una verdad largamente postergada. El caballo era un castaño enérgico, y sobre él montaba un hombre de mediana edad, chaqueta clara, sombrero raído. Tenía la postura de quien está acostumbrado a recorrer leguas llevando mensajes que no siempre agradan. Se detuvo frente a la casa, desmontó con un salto breve y se sacudió las botas. Buenas tardes, saludó, sin rodeos. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta una hoja doblada. Era una carta con el sello azul de la Sociedad de Huérfanos de San Antonio. Clara sintió cómo se le helaban los dedos. Jonathan, en cambio, no se movió. Apoyó el peso en una pierna y sostuvo la mirada del visitante. Sam, sin saberlo, dio un paso atrás hasta tocar el muslo de Jonathan, como si buscara amparo en una muralla de carne y hueso. Vengo en nombre de la sociedad, dijo el hombre. Hubo un error en la entrega de este muchacho, señaló a Sam, con un gesto burocrático, casi impersonal, como quien apunta a una caja con destino equivocado. Este niño debía ser recibido en la granja de los Patterson, en la colina norte, no aquí. Las palabras cayeron pesadas como un hierro caliente en un balde de agua. Clara abrió la boca, pero lo único que salió fue un aire tembloroso. Jonathan apretó la mandíbula y pasó un brazo sobre los hombros de Sam. Error, repitió, con voz grave. Sí, señor, insistió el mensajero. Los documentos lo especifican. El cochero, Pique, se equivocó de rumbo. Debió leer mal la dirección. Se aclaró la garganta y extendió la carta como si fuera una orden de desalojo. Me piden que lleve al niño con la familia que corresponde. Entonces ocurrió algo inesperado. Sam, que hasta entonces había permanecido en silencio, se aferró con ambas manos al vestido de Clara y rompió en un llanto desgarrador, el primero que soltaba desde su llegada. No era un llanto de miedo infantil, era un grito de arraigo, un rugido de supervivencia. Clara lo abrazó instintivamente, y, con lágrimas en los ojos, enfrentó al hombre. Este niño es nuestro, dijo, con voz más fuerte que cualquier campana de la capilla del pueblo. Llegó a esta puerta y nosotros lo recibimos con amor. Nadie, ni usted ni una mancha de tinta en un papel, puede borrar eso. El mensajero tragó saliva. Se notaba que no esperaba resistencia. Sacó un pañuelo, se secó la frente y replicó, señora, comprendo su sentir, pero hay una familia esperando, los Patterson, que lleva años solicitando un muchacho. El director insiste en que el error debe corregirse. Jonathan intervino entonces, sin alzar la voz,
pero con un tono que parecía tallado en piedra. Escuche bien. Aquí nadie lo entregó como si fuese mercancía. Aquí nadie lo devuelve como si fuera un saco de harina. Usted diga a la sociedad que Sam ya tiene familia. Si los Patterson esperan, que esperen otra carta, otro niño, lo que sea. Pero apretó el hombro del muchacho. Ya es McBride. El mensajero parpadeó, dudando. Miró al niño, luego a Clara, luego a Jonathan. Vio algo que ningún reglamento podía dictar. Una unión sellada no por papeles, sino por la fuerza invisible, de quienes se necesitan mutuamente. Llora, empezó a decir, y luego bajó la voz. Yo solo transmito las órdenes. Clara, aún abrazando a Sam, replicó con un hilo de voz cargado de acero, y yo le transmito otra. Dígale al director que si quiere arrebatarnos a este niño, tendrá que venir él mismo, y que venga preparado para escuchar el juicio de Dios. El hombre carraspeó, guardó la carta y montó de nuevo en su caballo. Hablaré con el director, concedió. No prometo nada. Clavó las espuelas y se alejó en un torbellino de polvo. El silencio que quedó fue más ruidoso que la tormenta de la semana pasada. Sam, todavía con los ojos enrojecidos, murmuró, ¿me van a llevar? Clara lo tomó del rostro con ambas manos, lo obligó a mirarla a los ojos y le dijo con una ternura que no admitía dudas, no, hijo, nadie te va a llevar. Jonathan se inclinó, puso una rodilla en tierra y le sostuvo la mirada también. Aquí te quedas, Sam, pase lo que pase. Sam asintió, aunque la sombra de la incertidumbre ya se había plantado en su corazón como una espina difícil de arrancar. Esa noche, la cena fue callada. Clara sirvió sopa y pan, pero apenas probó bocado. Jonathan fumó su pipa en silencio junto al fuego. Colorado dormía a los pies de Sam, inquieto, como si percibiera el nerviosismo humano. El niño se acostó temprano, pero tardó mucho en dormirse. Desde la cama escuchaba el rumor del arroyo y pensaba, ¿y si mañana vienen a buscarme de verdad? ¿Y si me arrancan de aquí? Tomó el caballo de madera, lo abrazó contra el pecho y, con los labios apenas moviéndose, susurró una oración improvisada. Dios, déjame quedarme. Aquí soy alguien. El viento que entraba por la rendija de la ventana parecía llevarse esas palabras hacia el bosque de álamos, y entre el silbido de las hojas, el niño creyó escuchar una promesa que no venía de nadie visible, pero que lo sostuvo lo suficiente para cerrar los ojos. Ya no eres huérfano, ahora eres McBride. El oeste, sin embargo, rara vez dejaba las cosas en paz. La carta ya estaba en camino de regreso a San Antonio, y con ella, la batalla por un niño, que nunca debió ser un error. La carta tardó más de lo que cualquiera habría pensado. Durante esas semanas, los McBride vivieron con la sensación de estar bajo un cielo que en cualquier momento podía abrirse y dejar caer un rayo. Jonathan lo disimulaba con trabajo. Cada día hallaba una tarea nueva para distraer a Sam: reparar una rueda, trenzar lazos, cortar leña, entrenar al alazán para la próxima temporada de siembra. Clara lo disimulaba con cariño, lo llenaba de historias mientras cocinaba, lo acompañaba con la lectura en la mesa, lo arropaba con la insistencia de quien sabe que el mañana puede serle arrebatado. Pero en el corazón de Sam, la duda estaba viva, como una espina que sangraba sin dejarse ver. Cada vez que aparecía un jinete a lo lejos, el niño corría al porche con el corazón golpeando el pecho. ¿Vendrían por él? ¿Lo arrancarían de la vida que había aprendido a llamar suya? El día llegó. Una carreta con el sello de la Sociedad de Huérfanos de San Antonio apareció en el camino polvoriento. 2 hombres viajaban en ella, el mismo mensajero de antes y otro, de chaqueta negra y sombrero ancho, que irradiaba autoridad. Era el director, Horace Hillman, un hombre enjuto con bigote recortado y un maletín lleno de papeles. El carruaje se detuvo frente a la cabaña. Colorado ladró con furia. Los caballos del corral resoplaron nerviosos. Clara salió al porche, tiesa, como un álamo. Jonathan, de pie a su lado, sostenía el hacha con la que partía troncos, no como amenaza abierta, pero sí como recordatorio de que allí había manos capaces. Sam miraba desde la sombra de la puerta, el caballo de madera apretado contra el pecho. Señores McBride,
dijo Hillman, bajando de la carreta con aire de juez. Vengo a corregir un error. Este niño no les pertenece, fue destinado a los Patterson, y así debe ser. Clara apretó los labios y Jonathan dio un paso al frente. Los papeles se equivocan, replicó el hombre, grave. El muchacho es nuestro hijo. Hillman abrió el maletín, desplegó documentos y los agitó en el aire. Aquí dice lo contrario. No estamos discutiendo emociones, señor McBride, sino leyes. Fue entonces cuando Sam, contra todo instinto, avanzó hasta quedar entre Jonathan y Clara. El niño temblaba, pero sus ojos estaban firmes. Yo no quiero irme, dijo con voz clara. Aquí soy feliz, aquí trabajo, aquí tengo mi cama, aquí me llaman por mi nombre. Se giró hacia Clara. Ella me cuida como madre, y luego hacia Jonathan. Él me enseña como padre. Se llevó la mano al pecho. Yo ya soy McBride. El director dudó. No esperaba que el niño hablara. El mensajero bajó la vista, incómodo. Clara, con lágrimas que brillaban como cuchillos, murmuró: «Ve, señor Hillman, ¿ve lo que significa? No, es un error. Es providencia». Jonathan añadió, seco: «Si pretende arrancarlo de aquí, tendrá que hacerlo por la fuerza. Y que conste que este suelo no cede fácil». El silencio se volvió tenso, como cuando dos pistoleros se miran en la calle polvorienta del pueblo. Colorado gruñía bajo, listo para lanzarse. Entonces Hillman respiró hondo, guardó los papeles y habló con un tono que parecía menos de director y más de hombre cansado: «La sociedad existe para dar a los niños un hogar». Miró a Sam, luego a Clara, luego a Jonathan. «Y aquí, a todas luces, ya lo tiene». El mensajero soltó un suspiro que parecía llevar semanas retenido. Hillman volvió a subir al carruaje, dio una orden seca y la carreta comenzó a alejarse, levantando polvo que se disipó lentamente. Clara cayó de rodillas en el porche, llorando de alivio. Jonathan se inclinó y la sostuvo con torpeza, como quien no sabe abrazar lágrimas, pero lo intenta. Sam, en cambio, se quedó mirando el horizonte, por donde había desaparecido la carreta. Sentía que algo se había roto y reparado al mismo tiempo. Esa noche, en la mesa, Clara puso delante de él un cuenco de estofado y le besó la frente con la fuerza de un juramento. «Bienvenido para siempre, hijo». Jonathan levantó su vaso de agua y, sin florituras, brindó por Sam McBride. El niño, con el caballo de madera junto al plato, alzó el suyo también. «Por mi familia». Los días que siguieron ya no tuvieron el peso de la incertidumbre. El sol, el trabajo y las risas volvieron a ser simples, como debían. Sam dormía mejor, trabajaba con más empeño, aprendía más rápido. Clara se permitía cantar mientras cocinaba. Jonathan sonreía alguna que otra vez, lo suficiente para que Sam supiera que era por él. Un domingo, en la capilla del pueblo, el pastor preguntó: «¿Y este joven? ¿Cómo debo presentarlo?». Clara respondió con voz firme: «Es nuestro hijo, Sam McBride». El eco de ese apellido se quedó grabado en las vigas de la capilla y en la memoria del niño, como si el oeste entero lo reconociera al fin. El tiempo pasó, los campos se hicieron verdes con la lluvia, luego amarillos con el verano. Sam aprendió a trenzar un lazo perfecto, a leer huellas, a escribir cartas. Aprendió también que la familia no siempre nace de la sangre, sino del acto de elegir y del coraje de sostener esa elección. Un atardecer, mientras cuidaba el ganado junto a Jonathan, miró el horizonte encendido y pensó: «Soy hijo de esta tierra, no porque me lo dieran, sino porque lo luchamos juntos». Y así, en un rincón del viejo oeste donde los errores de los hombres podían cambiar destinos, un muchacho huérfano se convirtió en Sam McBride, hijo de la frontera, no por accidente, no por papeles, sino porque una mujer gritó con el alma: «Por favor, sé nuestro hijo», y un hombre supo sostener esa palabra con la fuerza de toda su vida. Y el oeste, que rara vez concede milagros, esta vez decidió respetar ese pacto.